Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, la gente de la ciudad de Filipos se alborotó contra Pablo y Silas, y los magistrados ordenaron que los desnudaran y los azotaran. Después de azotarlos mucho, los metieron en la cárcel y le ordenaron al carcelero que los vigilara bien. Siguiendo esta orden, él los metió en el calabozo de más adentro y los aseguró los pies en el cepo. A eso de la medianoche, Pablo y Silas estaban en oración cantando himnos al Señor, y los otros presos los escuchaban. De pronto sobrevino un temblor tan violento que se sacudieron los cimientos de la cárcel, las puertas se abrieron de golpe y a todos se les soltaron las cadenas. El carcelero se despertó y, al ver las puertas de la cárcel abiertas de par en par, pensó que los presos se habían fugado y sacó su espada para matarse. Pero entonces Pablo le gritó: «No te hagas ningún daño, aquí estamos todos». El carcelero pidió una lámpara, se precipitó hacia adentro y, temblando, se arrojó a los pies de Pablo y Silas. Después los sacó de allí y les preguntó: «¿Qué debo hacer para salvarme?». Ellos le contestaron: «Cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia». Y le explicaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. El carcelero se los llevó aparte y en aquella misma hora de la noche les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Después los invitó a su casa, les preparó la mesa y celebraron una fiesta familiar por haber creído en Dios. Palabra de Dios. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: «Me voy ya al que me envió, y ninguno de ustedes me pregunta: ¿a dónde vas?». ¿Es que su corazón se ha llenado de tristeza porque les he dicho estas cosas? Sin embargo, es cierto lo que les digo: les conviene que me vaya, porque si no me voy, no vendrá a ustedes el Paráclito. En cambio, si me voy, yo se lo enviaré. Y cuando Él venga, establecerá la culpabilidad del mundo en materia de pecado, de justicia y de juicio. El pecado, porque ellos no han creído en mí. De justicia, porque me voy al Padre y no me verán ustedes. De juicio, porque el príncipe de este mundo ya está condenado. Palabra del Señor. Bueno, hay dos datos bien importantes en las lecturas de hoy. La primera lectura habla acerca de cómo Pablo y Silas fueron azotados y metidos a la cárcel, pero también cómo el Señor les abre las puertas. Aún así, Pablo no sale, no se escapa, porque los planes de Dios son otros, y es no solo salvarlos a ellos, sino convertir al carcelero y una familia más. Yo creo que uno a veces tiene que pensar eso. O sea, muchas veces nosotros pensamos solo en nuestro propio bien, en nuestro propio bienestar, y somos egoístas. Si yo estoy bien, listo. Si mi familia está bien, ya. Pero es muy importante pensar en los demás. Pablo y Silas podían haberse escapado, ya las puertas estaban abiertas, pues salgan, pero aún así no se escapan, aún así se quedan, y el haberse quedado hizo que el carcelero también se convirtiera, que se convirtiera él y toda la familia de él. Ese es un testimonio. A veces uno tiene actitudes donde a mí me importan los míos. Mientras los míos estén bien, ya. No pienses solo en los tuyos. Quizás hay alguien que no es parte de ti en este momento, pero puede llegar a serlo mañana con tu testimonio, con tu manera de pensar, ¿sí? Cuando se piensa solo en uno y en los míos, se está excluyendo, y más que excluyendo, nos estamos perdiendo de ganar nuevos adeptos a la fe. Entonces, en nuestra vida a veces nos pasa eso, que es que solo como los más cercanos, los conocidos, los míos, los del corazón, los allegados a mi corazón. No, tienen que ser aquellos en los cuales yo pueda generar un cambio, aquellos en los cuales yo pueda ser una bendición o una luz para ellos. Entonces es muy importante que lo tengamos en cuenta, que tengamos en cuenta esta parte de que nosotros podemos ser esa luz.
nosotros podemos ayudar con nuestro testimonio a los demás. No solo piensa en ti, sino en los demás. Y en el Evangelio hay un tema que me llama mucho la atención, del cual casi no se habla, y es que Jesús dice que Él se va al Padre, pero entonces como que se va a establecer la justicia, el juicio y el pecado. Tres cosas bien interesantes. Él se va y se va a restablecer la culpa del pecado, porque no han creído en Jesús, en el Hijo. Luego se va el tema de justicia, porque interviene el Padre. El Padre es el justo y se va para el justo juez. Y luego el juicio, porque la maldad ha sido condenada a través del Espíritu Santo. Entonces, me parece algo bien bonito en este Evangelio, cómo está oculta o cómo se deja ver la función de la Santísima Trinidad. El pecado, o sea, la culpa, encontrar el motivo del pecado le pertenece al Hijo, porque a eso vino el Hijo, a destruir el pecado. Luego viene el tema de la justicia. Cuando ya se destruye el pecado, entonces se va a hacer justicia, y esa justicia le pertenece al Padre. Me voy al Padre. ¿Listo? Dice él, porque me voy al Padre. De justicia, porque me voy al Padre. Y luego de juicio, porque entonces ya se va a descubrir quién es el culpable de todo, y ese es el encargado del Espíritu Santo, de hacer ese de juicio y de juzgar, de condenar al culpable. Entonces, me parece bien interesante para los curiosos de la Biblia, para los amantes de la Biblia, de la evangelización. Aquí hay un tema bien importante de la Santísima Trinidad. El Hijo le corresponde la destrucción del pecado. Yo he venido a destruir el pecado con su propia vida, con su muerte lo destruyó. Al Padre le corresponde la justicia. Es el Padre el que va a juzgar, el que va a hacer justicia, ¿cierto? Es el que va a hacer la justicia, establecer la justicia en la tierra. Y el Espíritu Santo es el que le toca el juicio en el tema de encontrar el culpable y como ser el abogado que acusa al culpable, el abogado del acusador, ¿cierto? Por eso es el abogado. Nos defiende a los que supuestamente no tenemos nada que ver y condena al culpable de todo este desastre por el pecado. Entonces, y todo se junta, porque realmente la justicia en torno al pecado, la justicia en torno al juicio, el juicio del pecado, el juicio hace justicia. Entonces, todo eso es por eso la Santísima Trinidad es una familia, porque todo está junto y todo uno hace una cosa, pero pareciera que la hicieran todos, o si el uno la hace como que la hicieron todos, y todos la hacen como que la hizo uno. Eso es lo más bonito. Entonces, ¿qué se nos queda para nosotros? Para nosotros se nos queda, Jesús ya se está preparando para despedirse, ¿cierto? Durante esta semana se va a preparar para despedirse, para irse, y entonces nos da como esas últimas recomendaciones. Yo siempre, no me pongo a pensar, sí, pero les diría en esta mañana, ¿cuáles serían las recomendaciones nuestras si sabemos que nos vamos a ir, ¿cierto? Pero en materia de fe, ¿cierto? Una recomendación en materia de fe, no en materia de dinero, de por favor el dinero del banco sáquenlo y paguen la deuda, no en ese tema de herencia, sino en tema de fe, que a veces uno, o pocas veces, uno da esas últimas palabras. Yo creo que sería muy bonito que nuestras últimas palabras, nuestros últimos días fueran una enseñanza en materia de fe a nuestra familia, a nuestros amigos, ¿cierto? Sería bien importante, no solamente dónde dejó el dinero, dónde están las propiedades, qué deudas hay, qué niños tiene por ahí regados, no, decir, mira, sigan creyendo en Dios, sean fuertes, resistan, permanezcan en la unidad. Estas son palabras bien importantes que seguramente necesitamos escuchar, y que cuando uno sabe que hay alguien que está partiendo, uno le pone mucha atención a esas palabras, a lo que está diciendo por último, ¿cierto? Sus últimas palabras, ¿cuáles fueron? Entonces, estas son las últimas palabras de Jesús antes de irse al cielo, y son palabras de ya viene, no estén tristes y va a pasar esto. Entonces empezamos ya esta despedida de Jesús, y vamos a revisar entonces primero que nuestra vida no sea un beneficio solo propio para nosotros, sino que pensemos en los demás. Segundo,
que nosotros creamos en esta Santísima Trinidad, que viene el Hijo a destruir el pecado, el Padre a hacer justicia y el Espíritu Santo a juzgar a los verdaderos culpables. Entonces, revisemos esto. Y tercero, entonces, que nosotros escuchemos las últimas palabras de Jesús, permanezcan en mi amor, permanezcan en la unidad, y que en nuestra vida caminemos de acuerdo a esas palabras, y que nuestra vida o en nuestra vida también haya un realce o una importancia muy grande a todos los temas espirituales, que especialmente en los últimos días de nuestras vidas el Señor nos conceda la gracia de instruir y de seguir marcando corazones a aquellos que lo necesitan. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, antes de la bendición, quiero decirles que este sábado, como se acerca el Día de la Madre, entonces este sábado tenemos el encuentro de parejas. Y como la madre también es esposa, entonces este sábado se lo vamos a dedicar a las esposas. ¿Listo? Hay encuentro de parejas a las 7 de la noche, la misa y luego el encuentro, pero en la misa vamos a hacer la bendición a las madres, claro que sí, pero nos vamos a enfocar a esas madres esposas. Así que todas las esposas pueden venir, ¿cierto? Qué bueno, reciban la Eucaristía. También hay esposas que no fueron mamás, ¿cierto? Quizás no pudieron engendrar hijos, pues vengan a la bendición el sábado, que es dedicado para las esposas, que son madres y esposas. Y a veces no fueron mamás, pero tienen el esposo que es como el hijo mayor o el único hijo en algunas, y con ese les basta y les sobra. Entonces vengan y reciben la bendición. Tenemos el grupo de parejas, o sea que después de la misa tendremos un encuentro bien especial. ¿Listo? Muy bien. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y me los acompañe siempre. Jesús, María y José.